Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa y divina misericordia que el Señor nos tiene al permitirnos poder cumplir con lo que nosotros nos decidimos. El Señor ve nuestra buena voluntad y recompensa, nos permite que podamos estar dándole al Señor lo que nos hemos propuesto. Así que hermosa la reunión que tenían los hermanos. Dios les bendiga, Dios les llene de su divina gracia. Lindo el mensaje del Señor, cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos hace ver el cuidado que tiene por cada uno de nosotros. Y bien decía el hermano Aldo, el Señor no se equivoca. Dios no se equivoca nunca, nunca, nunca. Si hay lucha, si hay prueba, eso más nos certifica que somos escogidos del Señor. Así que muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia divina. En esta noche vamos a comenzar con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que le vamos a estar dando a lo que es el inicio a esta epístola, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir, mientras usted se prepara, vamos a ir cantando una alabanza al Señor. Mientras usted busca allí para anotar si quiere, vamos a ir cantando una alabanza. Por ti, oh Cristo, yo tengo salvación. Por ti, oh Cristo, mi alma tiene paz. Con tu muerte para mí se abrió el cielo, y con tu amor perdonaste mi maldad. Con tu muerte para mí se abrió el cielo, y con tu amor perdonaste mi maldad. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te ruego que guardes a tu iglesia y bendigas a tus hijos, oh Señor, que la llene de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Que la llene de tu Espíritu Santo, para que así se convierta el pecador. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado. Yo te alabo porque me salvaste de este mundo de vicios y de errores. Te prometo serte fiel hasta la muerte. De no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Te prometo serte fiel hasta la muerte. De no cumplirte, córtame antes,
Señor. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado, que tú diste tu vida allí en la cruz, por el justo y por el malvado. Bien, le damos gracias al Señor. Nuestra hermana Nancy nos saluda. Dios la bendiga, Dios la llene de su gracia, hermana Nancy. Vamos a ir entonces, como teníamos preparado para esta noche, a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver quiénes eran estos hermanos a quien el apóstol les escribe la carta. Él comienza allí en el verso 1 presentándose, ¿no es cierto? Vemos entonces que él recurre a su escrito. Dios bendiga a mi hermana Ada, allí en Villa Mercedes, Señor la llene de su gracia. El apóstol recurre a su escrito identificándose para que cuando la carta sea leída a la congregación, Dios bendiga a mi hermana Lisa, el Señor la llene de su divina gracia. Para que cuando la carta sea leída a la congregación, sepa que quien la escribe tiene esa autoridad para escribir y para decir las cosas que va a traer en esta epístola, que es una de las epístolas que el apóstol le hace reconocer a los hermanos la gracia infinita de nuestro amado y divino Dios. La hermana Lisa nos pone: les saludo con la paz del Señor, bendiciones. Amén. Recibo esas bendiciones y la paz del Señor, y que cada uno de mis hermanos que estén oyendo puedan estar recibiendo también ese saludo de la hermana Lisa y esas bendiciones y la paz del Señor que ella nos desea a cada uno. También a mi hermana Nelly, el Señor la bendiga, la llene de su gracia, el Señor bendiga su hogar. Hermanos queridos, en esta epístola, cuando él habla a las iglesias que están allí en Galacia, nosotros tenemos que ver, bueno, ¿quiénes eran estas iglesias? ¿Dónde estaban estas iglesias? Porque cuando el apóstol Pablo escribe esta parte, esta epístola, había dos regiones que se conocían en ese tiempo como Galacia. Entonces, ¿a cuál le escribe? Dios bendiga a la hermana Yayi, el Señor la llene de su gracia. ¿A quién le escribe el apóstol? Aquí nosotros tenemos que ver que el apóstol tiene un propósito en escribir esta epístola. La hermana Yayita nos pone: bendiciones, pastor, y a cada oyente. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que da la hermana Yayita, como insto a que cada oyente también esté recibiendo esas bendiciones. Vemos entonces que el apóstol, cuando le escribe a ellos, ¿a qué parte de Galacia está escribiendo? La mayoría de los teólogos encuentran que estaba allí en la parte de Asia Oriental, Asia Menor, que se le conocía, ¿no es cierto? Otros, por lo contrario, piensan que estaba en Antioquía, que estaba allí junto con Iconio, con Listra y con Derbe, que era donde el apóstol había pasado predicando y donde hay, digamos, más
peso para que fuera allí esa parte, ¿no es cierto? Porque de las otras ciudades que estaban al norte, Ancira, Pesimo y Tabia, no había ningún viaje del apóstol está marcado para ese lugar. Sí estaban marcados en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe. Por eso es que, si bien había dos lugares que se conocían así de esa manera, bueno, a ver a cuál de esos dos lugares. Es lo mismo que si la carta viniese dirigida, por ejemplo, a los hermanos de Coronel Moldes y dirigiese así en la República Argentina a los hermanos de Coronel Moldes. Bien sabemos que también en la localidad de Salta, de la provincia de Salta, hay una localidad que se llama precisamente Coronel Moldes, que era la cuna del nacimiento del coronel José Moldes, ¿no es cierto? Entonces, podría prestarse a confusión cuando dice, bueno, pero ¿a quién le escribió? ¿A los moldenses salteños o a los moldenses cordobeses? Aquí nosotros tenemos también más o menos la misma conjetura, pero tenemos nosotros que Pablo pasó por Antioquía, pasó por Iconio, pasó por Listra, pasó por Derbe, ciudades del Asia Menor, y donde hay epístolas y donde hay similitud en los temas tratados en las otras epístolas, entonces es muy probable que el apóstol haya escrito a lo que sería esa parte de el sur donde se encontraban las ciudades, como decíamos recién, de Antioquía, de Iconio, de Listra, de Derbe. Cuando uno ve en los mapas de los viajes misioneros del apóstol Pablo, va a ver que está marcada también ahí y también es como que el apóstol ha pasado por ahí porque precisamente hay una epístola que él escribe a esa iglesia, a esa congregación, ¿no es cierto? Él ya, que después vamos a entrar más adelante en el desarrollo de la epístola, ¿no es cierto? Vamos a ver que él tiene el deseo de llegar a ese lugar, cuando él sale de la parte sur de Galacia antes de llegar a Troas, lo que relata el libro de Hechos precisamente allí en el capítulo 16 de los versos 6 al 8, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando a Misia, descendieron a Troas. Entonces vemos en estos relatos del libro de los Hechos que escribe Lucas, que Lucas era un compañero que viajaba juntamente a Pablo. Vemos entonces cómo aquí, con este caso, cuando está todavía Pablo viajando con Bernabé, ¿no es cierto? Con Silas, porque se ha separado de Bernabé, él se deja guiar por el Espíritu Santo y en este caso el Espíritu no les permitió pasar, dice, las provincias, les fue prohibido, después que él salió de Galacia, el Espíritu les prohibió, dice, hablar en las iglesias de Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos entonces la narración de qué lugar está cerca Pablo y por eso es que la ponen precisamente en la parte sur de Asia, donde ubican este asentamiento de los galos, cuando los galos emigraron de la parte de Europa, entonces llegaron a la parte de Asia, por eso es que precisamente le llama a los Gálatas la epístola. Dios bendiga a la hermana Sonia. Y la hermana Sonia nos pone, Dios lo bendiga y lo guarde, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor y que cada uno de los oyentes puede estar recibiendo también esas bendiciones que la hermana nos pone, nos manda. ¿Desde dónde y cuándo se escribe la epístola? Bueno, corría muy temprano la escritura que iba a componer lo que hoy es nuestro Nuevo Testamento.
todavía no estaban escritos los evangelios. Gálatas calculan que es uno de los terceros escritos de Pablo, después de Primera y Segunda de Tesalonicense, que se les otorga los primeros escritos. Gálatas estaría en tercer escrito. ¿Cuándo lo ponen y qué fecha fijan para esto? Bueno, como no dice nada sobre el concilio que había sucedido en Jerusalén, que relata Lucas allí en Hechos capítulos 15, como no habla todavía de ese problema la epístola, por eso es que se la cita en el año 48. Si recordamos, el Señor Jesús en el año 33 muere, ¿no es cierto? 10 años después sería el 43, 4 años más tarde, hablando de 14 años, sería el 47. Pablo, después de su conversión, estuvo 14 años fuera de lo que era con los hermanos y lo ubica precisamente en esta fecha a la escritura del apóstol Pablo. Cuando él perseguía a los hermanos allí a Damasco, él se retiró y estuvo por 14 años, dice el apóstol, y precisamente cuando entra de lleno al ministerio, se ocupa precisamente de ir, predicar y dejar escrita esta epístola. ¿Por qué la escribe? Nosotros sabemos qué es lo que sucedía con la prédica del apóstol, que el apóstol, encomendado por el Señor Jesús, deja de lado la tradición judía para dedicarse él de lleno a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, cuando todavía el Evangelio no estaba escrito, pero las buenas nuevas a los gentiles, como el Señor lo había llamado al apóstol a predicar. El apóstol abocado a esto, aunque dando él testimonio en sus mismos escritos, no es que alguien cuenta de él en sus mismos escritos, él dice que era hebreo de hebreos, israelita, que él era del linaje de Abraham, que él era descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era notoria entre el pueblo de Israel porque el Señor, cuando escoge el primer rey que pide el pueblo, pide tener un rey, lo escoge precisamente de la tribu de Benjamín. El Señor saca de allí, de la tribu de Benjamín, el primer rey. Y el pueblo, erróneamente creyendo que, bueno, esa elección teológica, esa elección divina que Dios había hecho, era que había escogido a la tribu para que gobernara al pueblo. Y en realidad el Señor había escogido al rey Saúl por un tiempo, porque ya tenía el Señor determinado quién y de dónde iba a salir, quién iba a gobernar a Israel y a quién Dios le iba a hacer promesa de darle el reino sempiterno. Vemos entonces que el apóstol, conociendo todo esto, había sido instruido él a los pies de Gamaliel, gran maestro, gran rabino judío, muy respetado entre los fariseos y también entre los saduceos, muy conocido en la época del Señor Jesús, en la época de los primeros cristianos. Es más, el que da la recomendación de que no se los estorbe a los apóstoles y que se los deje actuar, no sea que se hallen, dice, combatiendo en contra de la voluntad de Dios. Recomienda él al concilio de Jerusalén. Jerusalén acepta, pero acepta a media, porque permite que grupos muy celosos de estos judaizantes vayan y hagan estrago, y entre esos grupos está el apóstol Pablo. Se va a convertir el camino a Damasco, va a aceptar el llamamiento, lo va a tomar y va a comenzar a predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol, cuando vamos a leer
la salutación, pero no vamos a ahondar en el tema, pero sí para darle una introducción a lo que vamos a ver del día lunes en adelante. Él comienza allí en el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas diciéndole: Pablo, apóstol. Y aquí él hace una aclaración, porque él venía ya que no lo aceptaban como apóstol. No de hombre ni por hombres. Él no es un apóstol de hombre, o sea que lo nombró un hombre, ni por la voluntad de un hombre, sino que dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea que él da a conocer su apostolado, da a conocer su llamamiento, da a conocer su puesto en el ministerio por voluntad de Jesucristo y por voluntad de Dios. Aquí no había nadie, ningún hombre lo había elegido a él como apóstol. No era la voluntad ni de la decisión del grupo de Jerusalén, de los 11 que habían quedado cuando Judas se ahorca, y ellos toman decisiones de elegir a otro. Pero en este caso, el apóstol Pablo no era elegido por voluntad de hombres. Aquí, si alguien tenía que elegir un apóstol para reemplazar a Judas, ese alguien debía ser el Señor. Ese alguien debía ser el Señor Jesús, que eligió él a los demás. Vemos entonces que el apóstol hace ver, con la autoridad que él va a escribir, lo pone aquí en la primera presentación que él hace a los Gálatas, y le dice el apóstol Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ya comienza en la salutación misma a hablar de lo que va a ser la temática de su evangelio: predicar a Cristo resucitado. Recuerden que se corría un rumor muy fuerte en las iglesias y en todo el imperio romano que no había resucitado el Señor, sino que habían sido sustraídos su cuerpo. Los sacerdotes habían sobornado a los guardias y le habían pagado para que ellos dijesen que habían hurtado y habían robado el cuerpo del Señor. Nadie quería que se supiese que el Señor había resucitado. Pero el apóstol, cuando el Señor se le apareció, creyó firmemente en la resurrección, creyó fielmente en el llamado, se comportó fiel hasta la muerte en el llamado, y por eso es que él comienza, en el caso de esta epístola de los Gálatas, que recordemos es uno de los primeros escritos cristianos. De los 27 libros que componen el canon de nuestro Nuevo Testamento, precisamente este es el más temprano de todos los que se escriben. Primera y segunda de Tesalonicense, y luego está escrito esta epístola del apóstol Pablo, muy antes que la Didaché, que era la Didaché era lo que se escribía, de lo que hablaban, de lo que testificaban los apóstoles, ¿no es cierto? Mucho antes que eso, el apóstol Pablo ya comienza a escribir lo que él hace, lo que él dice y a lo que él fue llamado. Por eso él, cuando escribe, dice quién es y dice por quién es él y quién más está con él. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces vemos que dice, todos los hermanos que están conmigo, dando a entender claramente que había un grupo que se oponía al ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuál era el grupo que se oponía al ministerio del apóstol Pablo? Precisamente el grupo que había decidido que otro tenía que ser el apóstol y no Pablo. Entonces, ahí el apóstol hace ver, cuando él va a escribir esta epístola, que hay un grupo que sí lo reconoce. Ese grupo que lo reconoce, precisamente formaba parte Ananías de ese grupo, que el Señor lo había enviado a Ananías
Ananías se entera antes que el apóstol Pablo por una revelación del Señor Jesús de que el apóstol Pablo va a ser enviado a predicar el Evangelio tanto al pueblo de Israel como a los gentiles como a las autoridades. Entonces Ananías no podía dejar de reconocer que el apóstol Pablo había tenido un llamamiento divino, porque él mismo, Ananías mismo, lo conoce al nombramiento que el Señor le da, y es él quien le hace imposición de manos al apóstol Pablo. Él es quien lo recibe como hermano en la fe, él es quien lo bautiza esa noche, él es quien está junto con el apóstol hasta que el apóstol puede recobrar fuerza porque hace 3 días que ora y ayuna. Ananías está con él. Entonces, cuando él habla del grupo de los hermanos que están conmigo, eran aquellos hermanos de Damasco que confiaban en Ananías, sabían que Ananías no iba a decir una cosa por otra y aceptaron estos hermanos de muy buena voluntad de que el apóstol Pablo fuese quien escogido por el Señor para predicar el Evangelio a los gentiles. Por eso es que él habla en el verso 2 y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y fíjese que él, ya conociendo que le va a predicar a los griegos, comienza con el saludo griego diciéndole gracia. El saludo judío era shalom, paz. Ese era el saludo judío. Pero él comienza, sabiendo que va a escribir a gentiles, sabiendo que va a escribir a griegos, comienza con el saludo griego helénico que dice gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así se presenta el apóstol Pablo, que esto ya lo vamos a ver Dios mediante el día lunes. Esta es la introducción para que ustedes vayan viendo quiénes son los Gálatas, quiénes son los galos, dónde están, por qué el apóstol escribe, por qué el apóstol saluda primero en vez de saludar shalom, por qué saluda primero con gracia, por qué saluda con el saludo greco-romano que se acostumbraba en la época, porque él tiene que adaptarse a quien le va a enviar la epístola, ¿no es cierto? Así que, hermano querido, esto es lo que hemos visto en esta noche. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que la vemos en el libro de Números, en el capítulo 6, del verso 24 en adelante, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos prepare, el Señor nos dé fuerza. Esta noche, cuando usted vaya a acostarse, dele gracias al Señor que han bendecido su vida en este día. Pídale al Señor la fuerza, la fortaleza para levantarse mañana fortalecida en el Señor, fortalecido en el Señor, para honrar, glorificar el nombre del Señor y para poder asistir, alabar, glorificar y buscar las bendiciones que Dios tiene para derramar. Para mi Señor que vive la honra y la gloria, y de mí su bendita y santa misericordia, que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.